Supongo que recuerdan del estudio de la semana pasada la apología de Pablo, su defensa ante sus acusadores. Sin embargo, no abordamos que de qué le acusaban. Pues bien, entre otras cosas, plaga, así le llamaron, promotor de sedición, cabeza de nazarenos, profanación del templo y otras acusaciones más que debo advertir, aun cuando suenan graves, lo cierto es que para la ley del Imperio Romano no era delito alguno, ninguna de estas acusaciones. De ahí que, si él apelaba a su ciudadanía romana, pues no había cometido ningún delito. Y sus acusadores no tenían nada del por qué llevarle ante la justicia. El derecho romano lo favorecía. En medio de todo lo que estoy diciendo, se sumaron 40 psicópatas que conjuraron, confabularon, hicieron voto de huelga de hambre y se prometieron que no probarían bocado hasta no darle muerte. ¡Wow! ¡40! Vaya que debió ser un criminal buscado, ¿no? No, lo estoy diciendo con total sarcasmo. No había cometido ningún delito ante el derecho romano y tampoco ante la religión judía. Todos estos eran falsos testigos, eran psicópatas. Y mientras pienso en lo que Pablo estaba viviendo, yo me pregunto, tratando de remotamente usar su calzado por un rato. Y ya sé que me quedaría enorme, pero lo digo como ejemplo. ¿Quién soporta tantas embestidas? En Asia, pues lo persiguieron mientras predicaba a los gentiles. Al llegar a Jerusalén, igual. Ahora resulta que también está ante la justicia de Roma. Y para cereza en el pastel, 40 psicópatas que quieren asesinarle. Cualquier persona caería en depresión, cualquier persona se frustraría y daría un paso atrás y creo que nadie lo culparía. Pero lejos de retraerse, lejos de no querer enfrentar a sus acusadores, está más animado que nunca. Y yo me pregunto, o más bien concluyo, creo que alguien que está sufriendo todas estas embestidas se mantiene de pie únicamente ante dos posibilidades. La primera es que es culpable y sabiéndose culpable, pues intenta salir bien librado ante la justicia. La segunda posibilidad es que se sabe inocente y sabe que hay alguien animándole y fortaleciéndole. Ya nadie de los aquí presentes tendrán que decidir cuál de las dos. Todos sabemos que es la primera, que Pablo era inocente y que además tenía quien lo animara a permanecer firme. Pero aún así yo me pregunto, ¿firme ante qué? ¿Ante su obstinación o ante su propósito? Bueno, por esto y más es que titulamos al estudio de hoy, el propósito de vida da sentido a la vida. Vayan al libro de Hechos capítulo 23. El propósito de vida es lo que da propósito a nuestra vida. Capítulo 23, libro de Hechos. Al comenzar les animo,
Tendrán que leer en casa el capítulo 23, 24, 25 y 26. No es que yo quiero correr y voy a saltar detalles, es que es la misma historia prácticamente entre estos 4 capítulos, y por eso en casa ustedes verso por verso. Yo iré a algunos detalles que resaltan al tema de hoy. Bien, ¿tienen ya el capítulo 23? Vamos al verso 11 y dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Déjenme intuir, si nuestro Señor se presentó físicamente ante Pablo, es porque ya estaba desanimado. Y nuestro Señor llegó a fortalecerlo y a decirle: vamos, mantente firme. Bueno, hasta ahí leemos y por favor acompáñenme a orar. Te rogamos, buen Dios y Señor, que tu Espíritu hable a nuestras vidas, que el tiempo que las personas que esta noche se tomaron en venir sea compensado por tu gracia, de modo que ellos puedan crecer como me sentí yo animado y como me sentí también confrontado en cuanto a mi propósito. Por favor, bendícenos mientras estudiamos tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador y Señor. Comenzaré con una muy pero muy burda ilustración. Probablemente no es la mejor, pero por ahora no se me ocurrió otra. Así es que me disculpo, insistiéndoles que en ningún momento voy a comparar a Pablo con el personaje de esta ilustración. Voy más bien a comparar las circunstancias adversas que sufre este personaje con las circunstancias adversas que Pablo estaba sufriendo. Me refiero puntualmente al recién electo presidente de los Estados Unidos, el ya casi presidente Trump. ¿Sabían ustedes que es el primer presidente en la historia, en los últimos 246 años, de estar frente o de estar sentado en el banquillo de los acusados? Es el primero en estar siendo juzgado. Pero no solo eso, en este último año ha ido a la corte, qué sé yo, cantidad de veces. No exageraría nada si digo que casi 2 veces cada mes ha estado frente a un juez y se le ha acusado como si fuese un criminal. De lo que usted quiera, entre otros, se le ha acusado de la imputación en Georgia, se le ha acusado de falsificación contable, se le ha acusado de tenencia ilegítima de documentos clasificados y secretos para la Fuerza Armada de los Estados Unidos, y se le ha acusado de anular las elecciones del 2020. Solo eso ya es para caer en depresión, pero además tiene otros casos pendientes, como el de esa señora que tiene creo que 80 años y lo acusa que cuando ambos tenían 30 años, pues él la acosó sexualmente y parece que terminó ganando el caso y no sé cuántos millones a la señora, que después de 50 años dice que alguien la tocó. Y no puedo seguir diciendo que más cosas en cuanto a la justicia, pero si eso no es ya bastante, porque si usted nunca recibió un citatorio, a lo mejor, al igual que yo, pensamos no hay de qué preocuparnos y cuál es el drama. Pero yo sí recuerdo un citatorio del Ministerio de Hacienda, y aunque no era un asunto civil o penal, era un asunto de finanzas, y
pues los nervios y las preguntas. No quisiera estar en los zapatos de este hombre, pero súmele 2 ataques en donde casi pierde la vida y un tercero que no se consumó, pero capturaron a uno de los terroristas más peligrosos de Sudamérica, uno de los que pertenece al tren de, olvido el nombre, en Venezuela. ¡Wow! En un año, todo lo que ha tenido que enfrentar. Me pregunto si no padece de la presión, si no tiene problemas con el azúcar, si duerme bien. Me pregunto si sus nietos no llegaban y le decían: vamos, abuelito, salí ya de esto, mejor dedicarnos tiempo en los últimos años, que no le quedan muchos, tiene casi 80. Me supongo que los hijos, que son todos millonarios o multimillonarios, le decían: papá, después de que casi te impacta esa bala, ¿cómo vas a seguir en la política? En cuanto a dinero, ¿para qué necesita más? Su avión es más caro que el Fuerza Aérea 1. Sus torres son mucho más caras y más seguras que la Casa Blanca. Pero en medio de todo, sigue la carrera. Dijo uno de los grandes líderes mundiales que a los hombres se les reconoce su carácter cuando están sufriendo adversidades. Y él se refirió al presidente Trump diciendo: no sé de qué está hecho este hombre. Bueno, no estoy elogiando al presidente Trump, ni un poquito estoy incluyéndome en política. Solo estoy citando un hecho histórico que nadie puede pasar por alto, de que ha sufrido todo tipo de embestidas, sin mencionar lo que su esposa dijo cuando sacaron todas esas acusaciones sexuales. ¿Quién quiere estar en los zapatos de Trump? Bueno, pero ante todo se mantuvo firme. Y vaya ahora que parece que el mundo va a cambiar el 20 de enero. No quisiera estar yo ahora en los zapatos de los jueces que lo llevaron a la justicia. Imagino que ya no están más en ese país. ¿Por qué tomé este ejemplo? ¿De qué deberíamos juzgar ahora a este hombre? ¿De terquedad? ¿De ser porfiado? ¿O de tener mucho carácter? ¿De que sabía cosas que nosotros no sabemos? Si interpreto bien a ese famoso periodista norteamericano, él dijo, y yo no sé si se estaba burlando o estaba elogiando la respuesta del presidente electo, se refirió a que cuando confrontó a Trump, Trump dijo que él había sido elegido por Dios para regresar a la presidencia y que ese era su propósito: corregir lo que Dios le había dicho que corrigiera. Insisto, no sé si fue un elogio o era una burla, pero creo que todos van a estar de acuerdo conmigo a que aunque sea cierto que Dios le llamó, que no le llamó, cierto es que él cree que ese es su propósito de vida. Y que aunque esté ya rayando los 80, y aunque tenga nietos, hijos y mucho que disfrutar, su propósito de vida es ser presidente. Así es que nada lo detuvo hasta llegar ahí.
Ahora hago la comparación con respecto a Pablo. Con profecías le advirtieron que no vayas a Jerusalén. Te van a maltratar, te van a azotar. Y él dijo, por favor, no insistan más, no hagan que me desmorone, no me están fortaleciendo, me están haciendo daño. Ese es mi propósito. Debo hacer eso. Y estando en Jerusalén, le advirtieron una vez más y le dijeron, no tenés que entrar en esto. Pero escuche, el capítulo de hoy, o los capítulos de hoy. El tribuno que lo salvó, el tribuno pensó que lo protegió de la turba judía. Por eso dijo, lo salvó. Le dio la oportunidad y le dijo, mira, yo no hallo causa alguna de delito y no me importan sus problemas religiosos porque yo estoy aquí para mantener el orden y la ley romana. Y Pablo dice, digas lo que digas, yo quiero presentar mi apología, mi defensa ante las autoridades de Roma. Bueno, tenés todo el derecho. ¿Usted qué le habría dicho? ¡Qué terquedad, Pablo! Podés seguir predicando sin necesidad de estar bajo arresto. Pero oigan más. Lo llevaron ante el gobernador romano. Y este dijo exactamente lo mismo. Podés ser libre. No encuentro ninguna causa por la cual mantenerte en prisión. Y él, decida usted. Obstinado, terco, dice, a César apelé. Lo tuvo 2 años bajo arresto domiciliar, el primer gobernador. Y lo tuvo bajo arresto domiciliar porque lo creía inocente. Lo declara públicamente. Inocente. Llega un segundo gobernador, porque hubo cambio de gobierno, y este segundo gobernador exactamente igual. Al punto de que lo llevan ante el rey de los judíos. Dirán ustedes, gobernador romano, rey de los judíos. Bueno, entienda esto. Roma era el imperio. Israel, o el pueblo judío, era súbdito del imperio. Así es que aun cuando había rey en Israel, era una especie de gobierno subordinado que pagaba sus tributos al gobierno de Roma. Así que el gobernador romano tenía mayor autoridad que el rey judío, pero aún autoridad. Y le llevan donde el rey, y el rey sale con la misma historia. Usted se puede ir. Y Pablo dice que no me voy. ¿De qué quieren que cómo quieren que le describamos? ¿Obstinado? ¿Con carácter? ¿Terco? ¿O con propósito? Vayan a Hechos capítulo 9, cuando empezó su ministerio, y entonces podrán dar la respuesta histórica a la pregunta. Hechos capítulo 9. ¿Ya? Vamos al versículo 15. ¿Listos todos? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ya lo ha hecho mientras estaba en los viajes misioneros por Asia. ¿Y de qué cosa? Reyes y los hijos de Israel. Bueno, ¿entienden qué es este verso? Deduzco que sí lo entienden. Este es el propósito de Dios para la vida de Pablo. ¿Cuál era el propósito de Dios para la vida del apóstol? Llevar el evangelio, número 1, ¿a quiénes? Gentiles.
viajes misioneros en Asia Menor. Número 2, a los reyes o gobernantes. Ahora está frente a ellos. Está a punto de cumplir su propósito de vida. El título del estudio de hoy es: el propósito de vida define y le da sentido a nuestra vida. Así es que usted y yo podemos llamarles como querramos a los personajes que yo he citado hoy, pero ellos tenían muy claro su propósito de vida, y si eso significaba exponerse y terminar su vida, no era algo que los detendría. Así es que aquí voy a hacer un paréntesis a la historia y les quiero suplicar que me presten su atención como nunca antes. Es que yo a veces me entristezco como instructor, me frustro y digo, sí que debo ser muy mal instructor, porque de vez en cuando termina un culto y yo tengo la ilusión de que al comentarlo y decirle a alguien, mira, ¿y cuál es tu opinión de este tema que abordamos? ¿Cuál tema? Pero vamos, y acaba de terminar el culto. Y no saben. Eso significa que entraron y salieron igual. Supongo esos pocos que mientras yo estoy hablando, ellos están haciendo números de los pagos o cuántos van a... ¿Qué sé yo en qué piensan? Entonces ahora les ruego, traten por su propio bien de responder esto. ¿Cuál es el propósito de su vida? Porque si usted no tiene un propósito de vida, aunque tenga trabajo las 24 horas del día, usted es un perfecto desocupado. Y como desocupado se va a sentir frustrado, porque sentirá que esta vida no tiene sentido. Y la amargura lo va a sobrecoger y le va a hacer insufrible cada día y cada noche. Porque usted no sabe que qué está haciendo en este planeta. Así es que con seriedad intente responderlo. Suponga que yo me voy a bajar del púlpito y voy a tomar un micrófono y les diré, por favor, podrían compartir su propósito de vida, y que ustedes son capaces de definirlo en 10, 12 palabras o más y decir, sí, yo estoy haciendo esto en este planeta, por esto vivo, y esto le da sentido a que cada mañana me levante y que me anime, y que a pesar de las adversidades yo seguiré batallando. Por cierto, debo extenderme en decir esto. Los muy jóvenes, 20, poco más, poco menos, si no saben construir su propósito de vida, si no saben decirlo, yo no sería muy severo con ustedes. Les diría, bueno, su inexperiencia, su juventud, sus pocos años de vida, y quizá, y solo quizá, que nunca nadie les ha dicho lo que ahora están oyendo, les ha tenido descuidados, creyendo que lo que usted debe hacer es lo que hace todo el mundo. ¿Qué hace todo el mundo? Bueno, estudio, después voy a la universidad, busco un trabajo. Oiga, eso no es un trabajo, no es un propósito de vida. Eso es sobrevivir. Eso es casi actuar por puro instinto. Si no digo por pura inercia, porque como todos los demás hacen eso, pues que yo lo hago igual. Pero recalco, bueno, nunca nadie les dijo que deberían estar seguros cuál es su propósito de vida. Ahora, los que rayan mi edad y que a esta altura ustedes no sepan responder que qué están haciendo aquí, wow. No sé cómo han podido soportar esta vida.
Quizás por eso es que ustedes son de esa gente que cuando le preguntan ¿y cómo vas? Ahí pasándola. ¿Y qué tenés preparado? Lo que sea. Porque sus vidas carecen de sentido. Porque no tienen propósito. Así es que por eso les supliqué que me prestaran 10 veces su atención. Cuando este culto termine, deberían ir a casa a doblar sus rodillas y pedirle al Señor con humildad que les dé gracia y sabiduría para escribir su propósito de vida. Porque les puedo asegurar que eso le va a dar sentido a su vida. Eso le va a permitir responderse qué está haciendo aquí. Y aunque vengan circunstancias adversas, usted va a poder estar de pie, sabedor de lo que Dios quiere para usted. Por cierto, noten que ahora incluí a Dios, porque no basta con un propósito de vida. Alguien puede decirme, sí, yo tengo bien claro mi propósito. A ver, ¿cuál es su propósito? Tener un negocio, hacer plata, gastármelo y morirme. Oh. Hay miles cuyo propósito de vida es eso. Pero si usted ama a Dios, debe entender que su propósito de vida debe, el eje, el pivot, lo que está en el centro de su propósito debe ser honrar la voluntad de Dios en su vida. Así que si de hecho no ha incluido a Dios como el eje de su vida, pues hágalo y entonces diga, este es mi propósito de vida. Yo estoy haciendo esto, yo haré esto, Dios es el que me da el ánimo, Dios es el que me ha llamado. Exactamente como Pablo. Él dice, Dios me llamó a predicarle a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Así es que si en el intento pierdo la vida, que así sea. Porque para eso estoy. Y por eso tan animado. Si usted de hecho hoy en estas fiestas está desanimado, pues no se sorprenda que la razón puede ser, usted dice, no, que estoy triste, me hace falta esta persona, me hace falta esto, me metí en un lío. Oiga, si su propósito de vida está claro, todo lo demás va a tener sentido a pesar de todos esos problemas. Y no dije que la tristeza no vendrá a veces, solo dije que tomará sentido. Bueno, los que no quieren prestarme más atención ya pueden desconectarse. Los que quisieran escuchar un poco más, les ruego un poco más de atención, ya no multiplicado por 10, déjenlo en 2. 3 gobernantes se llamaron Félix, Festo y Agripa. Por favor, más tarde leen todo, los 3 tienen peculiaridades que resaltan y que deberíamos atender. El primero de ellos, capítulo 24, vaya conmigo, y vamos hasta el verso 24. Mire lo que dijo después de que escuchó predicar a Pablo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, ustedes dirán, bueno, es que como era judía, por eso llegaba. No, escuche más. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, andate, pero cuando tenga oportunidad te llamo. Me acordé cuando dijo el futbolista, anda para allá, bobo, en esta parte. No te quiero oír más. Bueno, de hecho, les quiero preguntar, ¿por qué se espantó? Que ya lo leímos. Está bajo la letra, ¿no? ¿Por qué se espantó?
Estaba interesado y de pronto angustiado. ¿Por qué? Que vamos, ¿quién va a hablar? Levante la mano. A ver, hermanos. Porque... ¿Y qué acompaña el juicio? No. Ah, es claro que él va a ser condenado y por eso teme al juicio. ¿Por qué? Allí dice algo. A ver. ¿Y de dónde saca eso? Usted ya está inventando algo. Dice que el hombre vivía de forma desordenada. ¿Y cómo sabe? La vida de rectitud. Mire, le ha atinado a la verdad, pero está inventando. Dígamelo con la Biblia. ¿Alguien quiere ayudarle y decírmelo con la Biblia? No. Hermano, ¿y cómo sabía que no era justo? ¿Por eso qué? Se mató. Ah, se espantó. No, está igual que el hermano Eric, están inventando una nueva doctrina ustedes. Pues sí, les hace falta algo. ¿Cómo supo él que era injusto? A ver, Elin. Están pasando por alto lo que está ahí. A ver. No. La mujer judía. ¿Qué tiene usted con las mujeres judías? Vaya, ahora él dice que el hombre era adúltero. ¿Eso acaba de... ¿Sí o no, Fernando? Han pasado, por último, Lick. Han pasado por alto el dominio propio. Pablo estaba hablando sobre el dominio propio. Y en lo que sí ustedes razón tienen es que se intuye que este de dominio propio no tenía nada. Y que los que no tienen dominio propio terminan en desenfreno. Y para los que terminan así, ¿qué es lo que viene? El juicio venidero. Y ahí se espantó. Pastor, ¿y por qué quería resaltar el dominio propio? Para decirles a todos que dónde está el mortal que puede en sus propias fuerzas poner control al dominio propio. Porque si de hecho alguno de ustedes me dice que ustedes pueden, les diré, corra, porque después de eso voy a decir que tiren piedras. Porque cuando nuestro Señor dijo, el que esté libre de controlar su dominio propio, en otras palabras, claro está, tire la primera piedra. ¿Cuántos la tiraron? Ninguno. Y con esto estoy diciendo que usted y yo, sin la gracia de Dios en nuestras vidas, tampoco podemos controlarnos. Me dijo un hermano sufriendo días atrás por su pareja. Mire en lo que ha terminado. Por supuesto, en caso de infidelidad. Y yo le pregunté, pero hermano, ¿qué podía esperar usted de una mujer que no tiene temor de Dios? ¿Qué puede esperar de usted mismo o de mí
sin temor de Dios. Cualquier cosa menos dominio propio. Festo se espantó en vano, porque Pablo en su testimonio le dijo que nuestro Señor Jesucristo le podía dar ese dominio propio, así como se lo había dado a él. Porque recuerdan la apología de Pablo, ¿en qué consistía? La primera parte, ¿cómo fui sin Cristo? Un asesino. Pero Félix no quería someter su voluntad a Dios. Se espanta, pero dice, te escucho luego. Ahora miren a Festo. Está en el capítulo 26, verso 24. 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gritos le dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Les pregunto, ¿habrán escuchado alguna vez ustedes personas que dicen que hay otros que las letras les han trastornado, que el mucho conocimiento les ha perdido? Yo lo he escuchado una y otra vez. Decir frases como, es que el tanto conocimiento le ha hecho arrogante y a la vez muy tonto. La soberbia le coronó ante tanto conocimiento y ahora está haciendo todo tipo de locuras. ¿Sabe en qué tiene razón Festo? En que cuando alguien no tiene propósito en su vida, finalmente va a terminar en condenación, porque al igual que Félix no podía tener dominio propio, Festo había perdido el dominio en cuanto a las letras, creyendo que Pablo igual. Porque he tenido que decírselo a alguien hace algunas semanas. Mire, finalmente, cuando nuestras vidas están sin propósito divino, vamos a terminar siendo esclavos de cualquier cosa. Y le cité promiscuidad sexual, alcoholismo, drogadicción o intelectualismo, entre otras 10 cosas. Todos. Nadie puede librarse de la embestida que este mundo propina a quienes carecen de propósito. Me preguntaron sobre cierta persona, cierto joven, y les dije, me duele decirlo, pero pronto lo vamos a ver lejos del camino del Señor. ¿Por qué? No va a poder por sí solo. Nadie puede. Y cuando está sin ese propósito divino, cualquier cosa lo va a atrapar. Como algunos tristemente están atrapados ahora. Y finalmente Agripa, el rey, vean el verso 27. En casa, por favor, repasan todos, Capítulo 26, verso 27. ¿Crees, oh rey? Este le estaba diciendo, ¿querés recibir al Señor Jesucristo? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Vaya. Como este a quien yo le estuve hablando del Señor, me dijo, mira, no sigamos. ¿Pero por qué? Capaz terminamos con que querés que haga la oración. Si es que a eso voy. No sigamos, dijo. Por poco me persuades. Es que los que están sin propósito espiritual en su vida van a estar perdidos. Y por eso lo dije al principio y lo repito. Si usted no tiene un propósito de vida y ese propósito de vida no tiene al Señor Jesús en el centro de su voluntad,
usted estará perdido. Así es que asegúrese de escribirlo, antes que termine este año. Aproveche su tiempo aquí esta noche y dígase a sí mismo: si vine y soporté a ese predicador 37 minutos, que haya valido la pena. Y la única forma de que valga la pena es que usted defina su propósito de vida, en donde honrar a Dios está en primer lugar. Y para cerrar este estudio, les pregunto: ¿quiénes eran los acusados y quiénes eran los jueces en esta historia? A ver, díganme. ¿O quién era el acusado y quiénes eran los jueces? El acusado era Pablo y los jueces eran Félix y Agripa. ¿Alguien más tiene una idea distinta o todos de acuerdo con el hermano? Era totalmente al revés. Los acusados eran Félix, Festo y Agripa. Y el juez era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor les estaba dando la oportunidad a ellos de arrepentirse y ser salvos. Pablo era solo la herramienta. Y de igual forma debo decir que probablemente esta noche algunos de ustedes no se han dado cuenta que son los acusados y que el Espíritu Santo está usando a este inútil predicador para que usted tenga la oportunidad de arrepentirse. Pero qué trágico, ¿no? Estos tres sabían que Pablo era inocente y prefieren declararlo culpable. Los tres saben de que les espanta emocionalmente lo que Pablo predica, pero no quieren rendir su vida a Cristo. Quizás hay alguien más así esta noche. Quiera Dios que no sea usted. Oremos.